Hola, muy buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a este sexto conversatorio que lleva por el nombre Jean Charlotte ante Fernando Leal y cómo el fresco se enfrentó ante la cáustica. Este conversatorio forma parte de las jornadas académicas que el Museo de Arte Moderno lleva a cabo con motivo a los 100 años del surgimiento del muralismo en México. Hoy tenemos dos invitados que nos da muchísimo gusto recibirlos y que hayan aceptado nuestra invitación para que sean parte y nos dejen, nos permitan conocer más acerca de estas dos figuras y de un momento muy específico en el que se desarrollaron dos murales y bueno, la historia es compleja, que mejor ambos ponentes para poderla desarrollar. Antes de la primera pregunta, quisiera leer la semblanza de la maestra Guillermina Guadarrama. Guillermina Guadarrama Peña es maestra en Historia del Arte por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, investigadora del Centro Nacional de Investigación y Documentación de Artes Plásticas, CENIDIAM, del IMBAL, autora de La Ruta de Siqueiros, etapas en su obra mural, el Frente Nacional de las Artes Plásticas, un colectivo nacionalista en tiempos de cambio, la Galería José María Velasco, un espacio público de promoción, construcción de una utopía, enseñanza artística en la posrevolución, y Miguel Salas Ansúrez, La ruptura y la política de exposiciones de Limba, editado por el Instituto Nacional de Bellas Artes. En proceso de edición, intervenciones en el muro del siglo XX y coautora de varios libros. Ha escrito artículos en la revista digital Discurso Visual, en la Gaceta Piso 9, en la revista Crónicas del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM y en La Puerta, revista de la Dirección General de Cultura y Educación, Buenos Aires, Argentina. Ha impartido cursos y conferencias sobre historia del arte mexicano e historia del muralismo en diversos centros educativos de México, Argentina y Chile. Fue docente en la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Ha sido sinodal en exámenes de posgrado en diferentes universidades y ha realizado 4 foros de muralismo en el Centro Nacional de Artes. Su tema actual de investigación se concentra en el estudio de las expresiones murales del siglo XXI. Entre sus curadurías se encuentra Indicios, Cordelia Urueta, 1975 y 1985, en el Museo de Arte Moderno. Visión técnica y estructural de David Alfaro Siqueiros, Museo del Palacio de Bellas Artes. Pioneros del muralismo, La Vanguardia, Museo Mural Diego Rivera, co-curadora de la exposición Olimpiada Cultural, 50 años, para la Galería del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Terminal 1. Y la curaduría y coordinación general de la exposición Confluencias, 100 años de interdisciplina en los acervos de los centros de investigación, que se presentaría en la Galería Central del Centro Nacional de las Artes en marzo del 2020, pero llegó la pandemia y pues esta todavía se encuentra en espera. Bueno, pues bienvenida, maestra Guillermina Guadarrama. Para dar inicio a este conversatorio, un poco, pues sabemos que en 1921, cuando el presidente Álvaro Obregón le encomienda a su secretario José Vasconcelos, pues que proponga una nueva política cultural, pues da inicio a los momentos de, invita a varias artistas, especialmente a Orozco, Siqueiros y Rivera, a ser parte de esta nueva iniciativa cultural, a pintar los muros de la Escuela Nacional Preparatoria, hoy en día el Colegio San Ildefonso, quienes a su vez pues invitaron a nuevas generaciones. Entre ellas tenemos a Jean Charlotte y a Fernando Leal, quienes habían sido compañeros de la Escuela de Pintura al Aire Libre de Coyoacán y quienes proponen pintar bajo las escaleras del patio dos murales que digamos se ven de frente uno con otro, el de Fernando Leal, la fiesta del Señor de Chalma, y bien el de Jean Charlotte, la masacre en el Templo Mayor. Eh, Parece que, digo, ya nos lo contará mejor usted, que hay una discusión entre si utilizar el fresco y la encáustica. Bueno, esto parece un poco trivial, pero me gustaría si nos podría desarrollar un poco para nuestro público cómo se vinculan estos pintores al inicio del movimiento muralista
cómo es que ellos, siendo una generación más joven de los tres grandes, pueden... son un punto de partido para este movimiento en 1921-1922. Bienvenida, maestra. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues sí, es un poco complejo porque no tenemos como muchas fuentes directas de ese momento crucial, pero sí podemos ir tejiendo un poco cómo fue la historia, ¿no? Y esa historia nos dice que, de acuerdo a lo que escribió Fernando Leal y de acuerdo a lo que escribió Jean Charlotte en sus memorias, pues que se vinculan porque los maestros de la Academia de San Carlos, generaciones ya antiguas, no se animaban a subir a un andamio, y menos por el precio, por el costo, por el salario que les pensaban pagar Vasconcelos, si nos atenemos a lo que dice Alba de la Canal, que eran 400 pesos por toda la obra. Entonces, Vasconcelos, con este ánimo de hacer su gran proyecto mural, pues tiene que voltear hacia otro lado, y en este caso fue a la Escuela de Pintura al Aire Libre, que ya se encontraba en Coyoacán, ya había pasado unos meses en Chimalistac, donde se encontraban trabajando, enseñando y al mismo tiempo aprendiendo, pues entre otros Fernando Leal y Jean Charlotte, ¿no? También están otros artistas que yo supongo que van a hablar de ellos en otro momento, como Alba de la Canal, pero es muy importante mencionar a Alba de la Canal porque también tiene que ver con esta cuestión de la técnica hacia el fresco. Entonces, tenemos la narración de Fernando Leal, que dice que Vasconcelos lo invita a él a que vaya a su despacho y a él le dice: usted tiene que pintar los murales de la preparatoria, y entonces le encarga que también invite a sus colegas. Él lo reitera en diversas ocasiones, tanto en una narración que escribe en 24, que es muy reciente el evento, como en una redacción posterior que hace a petición de Jean Charlotte, en el que dice esta misma versión de los hechos, ¿no?, de ese momento. Sin embargo, hay un leve giro que dice que el primero que invitó fue a los maestros de la academia, entre ellos al maestro Alfredo Ramos Martínez, que era el director tanto de la EPAL como de la Academia de San Carlos en ese momento, y él le comenta que pues, no puede subir a esos andamios, y entonces decide que el mismo Vasconcelos le dice: invite usted a sus alumnos, ¿no? Y esto era antes de que llegara Diego Rivera. O sea, es importante marcar un poco las fechas, porque de acuerdo a la narración de Charlotte, el primero que empieza a hacer algunos bocetos sí es Diego Rivera, pero ya es como por diciembre de 1921, a montar andamios ya como a fines de ese año, y y entonces ellos ven su sueño acabado. Ellos no podrían entrar a ese momento del inicio, sino es un poquito después, como yo mencionaba, cuando después los invitan para que los alumnos, los jóvenes, los intrépidos, los que sí se van a atrever con el poco salario que les van a dar, a enfrentarse a un muro, a una técnica o a unas técnicas que ni siquiera Diego Rivera sabía. O sea, porque sí es necesario mencionar que Diego Rivera no llegó sabiendo hacer pintura mural, ¿no? Ellos tampoco. Entonces, creo que en ese sentido sí hay que ponerlos como en igualdad de circunstancias, de que ninguno de los dos, ni el famoso Diego Rivera, ni Siqueiros, ni Orozco, ni los demás, sabían cómo abordar una pintura en el muro. Tal vez un poco Jean Charlotte, un poco la experiencia de hacer bocetos de tamaño monumental, pero no totalmente. Entonces, de esa manera se empiezan a vincular. Leal dice que Charlotte no lo aceptaba Vasconcelos por su origen francés. Sabemos que es un francés de ascendencia mexicana. No lo aceptaban, pero la influencia de Diego Rivera, que ya para entonces se presentaba como el maestro sin que fuera su maestro, logró que se aceptara Jean Charlotte, porque de hecho ya tenían cierta relación, porque a Diego le encantaba hablar en francés, recién había llegado de Europa, quería seguir hablando el francés, y entonces
los invitaba a Leal, tanto a Leal, que eran muy amigos con Jean Charlotte, que van a terminar siendo enemigos irreconciliables, los invita para charlar con ellos en clases. Entonces, de esta manera se van vinculando, porque además Rivera les pide a Vasconcelos que los nombre como sus ayudantes. No hay una noticia real de que si Leal de verdad aceptó, pero sí hay una de que sobre Charlotte, que sí dice que sí fue uno de los asistentes de Diego Rivera en el mural La Creación. Yo creo que por ahorita sería todo para que el maestro Híjar entrara y después seguiríamos conversando sobre este punto. Muchísimas gracias, maestro. Bienvenido, maestro Alberto Híjar. Si me permite compartir con el público una semblanza para que pueda conocer mejor su amplio trabajo al respecto. Está bien. Alberto Híjar Serrano, profesor jubilado de las Facultades de Filosofías y Arquitectura, Autogobierno de la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue profesor de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, Cogobierno. Sobreviviente de la Guerra Sucia en México en 1974. Miembro fundador del Taller de Arte e Ideología de este mismo año. Fue asesor de la Junta de Reconstrucción Nacional Sandinista y miliciano en Nicaragua. Miembro del Taller de Construcción del Socialismo. Se desempeña como investigador en el Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información de Artes Plásticas del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Es colaborador semanal del diario Por Esto, de Yucatán. Entre sus publicaciones se encuentran las colectivas resultado de seminarios a su cargo como Arte y Utopía en América Latina del año 2000, Releer a Siqueiros, también del año 2000, y Frentes, Coaliciones y Talleres. Grupos visuales en México en el siglo XX del 2007. Entre sus obras individuales encontramos Introducción al Neoliberalismo y la Praxis Estética, además de sus ponencias en coloquios marxistas y estéticos. Es maestro, asesor, curador, promotor de esfuerzos colectivos, internacionalista, autor y productor de innumerables textos de cultura, estética, filosofía, política, crítica de la economía política e historia moderna y contemporánea en diversos medios de México y en el extranjero. Entre sus reconocimientos se encuentran las medallas otorgadas por la Universidad de Cuenca, Ecuador, la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes, Argentina, y la del 30º aniversario de la Academia de Ciencias de Cuba. En el año 2009, por decisión unánime del Consejo Técnico, un aula de materias teóricas de la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM fue bautizada con su nombre. Durante el 2010 se realizaron 2 reconocimientos a sus trabajos y trayectorias a cargo de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y en el segundo Encuentro Internacional de Pintura Mural en Guanajuato, México. Recibió medalla y diploma del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura por desempeño académico para la investigación. Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación, maestro Alberto Híjar. Y bueno, para dar continuidad al contexto que nos estaba planteando la maestra Guillermina, pues quisiera escuchar su opinión sobre este suceso de cómo se vinculan ambos pintores, Fernando Leal y Jean Charlotte, para el inicio del movimiento muralista en México. Bienvenido. Les decían los dieguitos, cosa que los sublevaban, porque pues se iban a ver si podían sacarle algo a Diego sobre la técnica de la encáustica. Diego no les decía nada porque él mismo estaba reinventándola. Y a la par, pues Siqueiros menos sabía. Lo peor de la Escuela Nacional Preparatoria, que me subleva que le digan, ¿cómo le dicen? Sí. ¿Colegio de qué? De San Ildefonso, en homenaje a los jesuitas. Bueno, el peor pintor de ese edificio, Siqueiros, que no tenía la menor idea ni técnica, ni formal, ni de cuál moralismo, y andaba dando palos de ciego mientras descubría la militancia comunista y trabajaba intensamente
con Julio Antonio Mella, que algo debió tener que ver con todas estas cosas, porque publicó un periódico que se llamó El Tren Blindado con los estudiantes de la Escuela Nacional Preparatoria. Colegio de San Ildefonso para los fifís y el Estado, que así gusta de llamarlo, Escuela Nacional Preparatoria para los que aprendimos ahí la mejor tradición de educación nacionalista revolucionaria a partir de la gran revolución cultural que significó el liberalismo con Gavino Barreda, con D. Barrera no es el que no encuentra razones andando en la borrachera, el otro es con D. Barreda, la Escuela Nacional Preparatoria. La generación de Marras, de Fernando Leal, de Alba de la Canal, de Jean Charlotte, de García Caero, cuyo mural a la postre fue borrado, era visitada frecuentemente en una de las instituciones educativas que fundaron. Mientras Rivera y Siqueiros lanzaba Siqueiros su manifiesto en 1921 desde Barcelona, al que volveré al final de esta plática, y Rivera ostentaba su fama europea y su relación con Picasso y el cubismo y sus cuates españoles, estos muchachones, Leal y Charlot entre ellos, trabajaban de manera intensa en una revolución cultural de la que son los principales impulsores. Por una parte, discutieron la parte técnica, pero la discutieron entre ellos, es decir, cuando deciden qué muros van a pintar, las dos parejas que pintan en la entrada de la calle de San Ildefonso y en la escalera, en el tercer piso de la escalera principal de la preparatoria, lo hacen en parejas y se ponen de acuerdo. Esta es su aportación. No cada quien se reparten los muros como si fueran cartas de una baraja y a ti te tocó bueno, pues ahora le haz lo que quieras, sino que acuerdan, discuten y se ponen de acuerdo en el problema que van a tratar, tanto técnica como temáticamente. En los muros de abajo de la entrada de San Ildefonso, los dos, Alba de la Canal y Fermín Revueltas, firman con la hoz y el martillo. Fermín porque sí fue militante del Partido Comunista, Alba de la Canal porque era parte del acuerdo para destacar así una posición política y por lo tanto cultural. Alba pinta la llegada de la cruz, no del cristianismo, no de las carabelas, sino una cruz grande y pesada en diagonal, ocupando toda la parte visual más importante del mural, como una gran carga que están llevando los indios de México. Y enfrente de él, y para sorpresa de todos, Fermín Revueltas pinta a la Virgen de Guadalupe con el soporte de familias enteras, mestizas, indígenas y con una verticalidad colorida que no corresponde a los suaves usos del óleo de las academias ni a la manera académica europea como está pintada
la que no está pintada, sino está aparecida en la Basílica de Guadalupe. Fernando Leal la carga de color verde, morado, azul, para destacar de esta manera los colores rurales mexicanos. Está en juego la discusión de la religiosidad y de esta manera la abordan, poniéndose de acuerdo, toalla la cruz grande, pesada, difícil para los que la recibieron, y yo de este lado la Virgen de Guadalupe. Charlotte decide por la matanza del Templo Mayor, usa como inspiración famoso cuadro de las lanzas de Paolo Uccello. Esto es tan obvio que todo mundo lo ha dicho, y pinta en la base derecha del mural unos bellos retratos de busto de Diego Rivera, de Fernando Leal y su autorretrato. Es decir, se trata de descomponer el mural, descomponer el muro. Se ponen de acuerdo Leal y él en cómo construir el muro, en los temas, para poner en crisis la idea de la llegada del cristianismo a América y lo que significa la colonización, una matanza como signo de la invasión española, la importancia que tiene el maestro Rivera, pero también la importancia que tienen ellos, y enfrente de estos, en espacios que son muy difíciles, romboidales, la composición de Fernando Leal de la fiesta de Chalma. Con figuras en movimiento, todas ellas con un excelente dibujo. Se coloca él en el punto visual del mural como un danzante dientón, feo, para de esta manera asumir lo grotesco como una crítica anticolonial, de colonial, como dicen tus maestros posmodernólogos Guillermina Guadarrama y los de la Facultad de Filosofía. Este es el punto. Poner en crisis el indigenismo metafísico de Vasconcelos, que tanto éxito le dio en toda América con su libro Indología y la raza cósmica, para en cambio hacer ver cómo lo que los europeos académicos llamarían fealdad, como el célebre diálogo entre Bernardo Couto y Pellegrín Clavier, que empieza diciendo lo espantoso que es el arte prehispánico y el horror de esa cosa que le llaman Coatlicue, etcétera. Ellos, por lo contrario, están asumiendo esto. Aparte estaba Orozco valiéndose de lo grotesco de una manera muy valiente frente a las damas de la caridad, que al final fueron a apedrearlo y a tirarle huevos, y todos ellos a sufrir todo el tiempo las agresiones de la comunidad escolar de la Escuela Nacional Preparatoria. De modo que ese proyecto educativo integral, fundador de instituciones, y la apropiación técnica que eso significó para realizar los murales, es lo que hace que replicaran, negando entonces el apodo de los Dieguitos. Muchísimas gracias, maestro. Sí, es un tema muy amplio dentro de dos murales que se enfrentan, y a mí me gustaría continuar con una pregunta que, si bien es cierto como que hay un enfrentamiento en cuanto a técnica entre el fresco y la encáustica en estos
autores, a nivel temática, cómo podríamos repensar o cómo podríamos poner sobre la mesa cómo Fernando Leal y Jean Charlotte veían el universo indígena en ese momento. Si bien a nivel de técnica hay un enfrentamiento, a nivel temática, ¿qué hay de puntos de encuentro o de diferencia entre ambos murales en un momento muy determinado? Maestra Guillermina Guadarrama, si podría como hablarnos un poco al respecto, por favor. Bueno, yo quería un poco regresarme a este momento de la vinculación con el muralismo para poner sobre la mesa el hecho de que estos jóvenes intrépidos, vanguardistas, porque andaban haciendo movimientos no nada más en el muralismo, sino también en la escuela de pintura al aire libre, y yo después se fueron al 30-30 y se fueron al estudiantismo, o sea, andaban por todos lados. Que ellos fueron los primeros que toman la temática esta del indígena, de la conquista. No es Diego, o sea, porque si nos vamos a las fechas, o sea, lo que pasa es que a Diego se le ha engrandecido mucho y fue muy buen pintor, pero si calculamos que Rivera inició entre diciembre y enero, entre diciembre de 21 y enero de 22, y Charlotte en sus memorias dice que fue el 19 de abril cuando fue a ver la pared que ya le tocaba decorar junto con Leal. Y el 20 de mayo firman el contrato con Lombardo Toledano, porque el contrato lo tenían que firmar con el director de la Escuela Nacional Preparatoria. Quiere decir que fue muy rápido, porque además, entre que buscaban la mejor de las técnicas, hacían pruebas, porque Diego no les decía nada, o sea, sí les dijeron los Dieguitos, pero los pobres sufrieron por eso, y sufrieron porque Diego no les decía nada. O sea, en las memorias sí es ver a un Diego terriblemente envidioso, que no les revela el secreto de la encáustica, porque él dice que los fue a estudiar a Pompeya, la encáustica. Y luego, para hacerlo de fresco, y no nada más lo narra Leal y Charlotte, sino también lo narra Alba de la Canal, que les decía que ellos mejor pintaran al fresco, pero que el fresco se hacía amasado y que luego se pegaba con la mano en la pared. Entonces sí era como un momento muy difícil para ellos, porque nadie les decía. Charlotte hablaba del libro de Cennino Cennini, que era el Tratado de la Pintura, donde les darían la técnica, digamos, la receta para el fresco, mientras Leal también buscaba entre los libros de su abuelo y encontraba la receta de la encáustica. Sí que ellos todavía mencionan que por septiembre estaban ellos todavía buscando la mejor técnica del fresco. Entonces, como dije, si firman en mayo, y a partir de mayo empiezan a hacer todos estos experimentos en las técnicas, tanto del fresco como de la encáustica, para ver cuál es la que mejor les quedaba. Y Charlotte narra que él empieza a pintar el 2 de octubre de 1922 para terminarlas a finales de diciembre de ese año, mientras que Alba Leal lo empieza a trabajar en encáustica a fines de año, cuando ya está terminando Charlotte. Ahí hay un enfrentamiento por la técnica, justo, pero no era a ver qué técnica sale mejor, sino era, yo quiero el fresco, decía Charlotte, porque es la técnica que tenemos que usar, mientras que Leal decía que yo quiero la encáustica porque tiene más brillo el color, o sea, le tiene más colorido, ¿no? Leal decía que Charlotte le había tratado de convencer, pero que además, como habían quedado en este acuerdo que dice el maestro, no nada más en el tema, sino en la técnica y cómo iban a abordarlo técnicamente, cómo iban a ir tratando los temas, el tema mismo, pues se molesta porque ya ve que empieza Leal, ve que empieza Charlotte a pintar al fresco y habían quedado en que no. Entonces él se enoja y yo supongo que por eso es hasta que termina Charlotte con el fresco cuando Leal empieza a pintar a la encáustica. Y eso es una nota del Universal Ilustrado. El famoso Ortega, que siempre estaba haciendo esas narraciones de la cultura, ya está terminado el fresco y apenas Leal está haciendo los trazos. Entonces aquí ya vemos como esa separación, ¿no? Incluso cuando Leal narra en ese 1924 esta primera fase, dice: invité a mis amigos, Alba de la Canal, Fermín Revueltas y un francés
que estaba estudiando junto conmigo. O sea, ya había esta separación. Bueno, ya todavía le quedaba el rencor por esta, digamos que él consideró una traición, que se habían quedado en que juntos iban a hacer la misma técnica. Pues Charlotte opta por el fresco, mientras que él opta por la encáustica, ¿no? Entonces, quiero decir que si Charlotte termina en diciembre y Diego Rivera inaugura su mural en marzo de 23, quiere decir que el primero que terminó, los primeros que terminaron, de hecho, fueron estos muchachos. La mayoría, no todos, pero sí, al menos Charlotte y Leal, ¿no? Entonces, en el punto temático en que estábamos hablando, bueno, ellos fueron los primeros también que pintaron esa temática al pueblo, a los mestizos, a los indígenas, a los campesinos, a sus tradiciones, toda esa temática que estaba fundándose, que como le dice el maestro Ijar, tanto le sirvió a Vasconcelos, pero fueron ellos los que primero pintaron esa temática, no fue Rivera, porque sabemos perfectamente que la creación pues recuerda más bien a algo bizantino, ¿no? Y bueno, a mí lo que me parece también muy interesante es que Charlotte se haya fijado en el tema de la conquista. O sea, todavía no encuentro algo que nos da que diga, bueno, es que él prefirió la conquista para que el otro pusiera lo presente, de su momento, el tema de su momento, el mestizaje ya entre la cultura invasora y la cultura invadida. Pero sí que Charlotte haya puesto en el muro el primer tema histórico del modernismo, ¿no? De la modernidad, sobre todo hablando de una batalla tan cruel como fue pues fue un asesinato, una masacre, como le llamó, porque en los códices se le dice la matanza del Templo Mayor, pero él lo tituló la masacre, que fue una real masacre, pero además porque él también traía toda esa sensibilidad de la Primera Guerra Mundial que él vivió, ¿no? Entonces sí tenemos que tomar en cuenta que con todo eso representa ese tema. Sin embargo, a mí me parece muy interesante que estos personajes, la nobleza mexica, que portan todos estos collares que sí de verdad fueron como unas fichas de plástico que incrustó ahí en el fresco Charlotte, para darles realce de nobleza, y los grandes penachos, están como no están totalmente, no se ven amenazados. Su expresión facial no es de personas que estén amenazadas. Las que están amenazadas ya están en el piso, ya están muertas, ya están pisoteadas por esos caballos, pero no la nobleza. Entonces, ahí está poniendo ahí una diferencia de clases, ¿no? Mientras que al pueblo está masacrado, a los que estaban viendo los bailes de los nobles en esta fiesta del Toxcatl, los de acá ya están todavía como aislados, como salvándose. O sea, esa diferencia de que se les da preferencia siempre a la clase superior. Incluso hay uno que tiene un rostro como de ironía, como de que no le interesa lo que está pasando. Entonces sí es importante ver cómo plasma cada uno de ellos esta visión que tienen de un hecho histórico tan terrible. Y por el lado de Fernando Leal, bueno, como dije, es un hecho de su momento, es esta fiesta del Señor de Chalma, que hasta la fecha sigue. Bueno, ahorita con la pandemia parece que disminuyó, pero pone todos los elementos, ¿no? Pone todos los elementos. En una parte ve la gente que parece que está realmente viendo a ese Cristo negro, que es como un poco también la tradición prehispánica de un Dios negro que estaba en las cuevas, y luego los españoles, los evangelizadores le inventan que fue el Cristo negro, lo encontraron en una cueva, como para continuar con esa tradición de peregrinaje que ya llevaba mucho tiempo. Y en medio, esa es la parte que une a la parte donde están los danzantes, de la parte donde están las señoras completamente absorbidas frente al Cristo y frente a su sacerdote. Es un grupo de campesinos que no ven hacia el altar, ven hacia los danzantes. O sea, están absorbidos por ellos, pero pareciera como que están viendo acá, y si uno pone atención, están viendo a otro lado, ¿no? Están mirando lo que está sucediendo, que es
justo la línea que divide entre la religión prehispánica y la nueva religión. Y bueno, lo que mencionaba el maestro acerca de este personaje que es el capitán de las fiestas, que Leal conoció gracias a esa maravillosa mujer que fue modelo de muchísimos muralistas, que se llamaba Luz Jiménez, Luciana, que le presentó al maestro de los danzantes, y se refleja él en este autorretrato, también con los ojos en blanco, como diciendo, esta es la verdadera relación que había entre la danza prehispánica y las deidades prehispánicas, ¿no? Entonces, pero están ahí un poco para acompañar parte de la religiosidad que vino a hacer el mestizaje entre lo conquistado y los conquistadores. Muchísimas gracias, maestra. Me hace pensar en muchísimas cosas que estos dos murales estén frente a uno frente al otro y más allá de la discusión de la técnica. No sé, maestro Alberto, si usted nos podría como comentar en cuanto a temática, ¿hubo también alguna discrepancia? Algo que tal vez en el momento surgió, pero tal vez hoy en día, a 100 años, es más obvio como entenderla. O sea, este tipo de temática, alguien, Charlotte, hablando de un suceso histórico de más de 400 años, y Fernando Leal hablando de un suceso actual, nos quiere decir que hay una manera muy distinta o hay un punto de encuentro o ¿qué nos podría mencionar al respecto? Y también, bueno, me llama la atención mucho lo autorretrato que pone Charlotte, ¿no? En uno de estos, del lado derecho inferior, que es Diego, más su compañero Fernando Leal y así mismo. ¿Qué podemos ver hoy en día en este detalle y en este que no les importaba la técnica en abstracto, sino el problema de la técnica que tenía que ver con la cuestión cultural de la que ellos eran principales protagonistas. Vasconcelos solía visitar las escuelas de pintura al aire libre, esas que Orozco nunca entendió y que le parecían que era como poner un puesto de enchiladas al pie de la Torre Eiffel. Así le parecía que era hablar de un barbizón mexicano, como ciertamente le llamaron a esta experiencia de salir a pintar al aire libre desde la huelga de 1911. Estos compañeritos como Leal fueron huelguistas en 1911. Esta huelga de la que se apropia Siqueiros, que no tuvo nada que ver en ella, hizo que estos jóvenes cerraran la escuela, plantearan entre los puntos petitorios lo mismo el cambio de programas y planes de estudio que la nacionalización de los ferrocarriles. Esto para poder salir más allá del encierro académico, cosa muy recomendable para todos los escuchas de esta cuestión. Hay que salir de los cubículos, de las aulas y darse una vuelta. Si están en Ciudad Universitaria, vayan a Copilco el Bajo o al barrio de Santo Domingo Pedregales. Eso es lo que les ocurrió a los jóvenes cuya escuela estaba en el centro del mercado de la Merced y al salir a las márgenes de la ciudad tuvieron una relación entrañable con la parte rural de la ciudad. Fermín Revuelta se casaría muy joven con una maestra rural de Tláhuac, de manera que la relación se volvió una relación intensa con esta modelo que mencionó Guillermina. Eran unos activistas culturales para los cuales entonces la cuestión de la técnica
no era como para Diego un problema meramente pictórico, era mucho más que eso. Tenían que probar en el dominio de la encáustica y en que podían realizar el fresco sin que tuvieran más apoyo que el de Javier Guerrero, hijo de un maestro de obras que les dijo cómo apagar la cal, cómo aplicarla, cómo quitarle los grumos, etcétera. Estas fueron sus fuentes. Mientras Diego andaba, pues más bien reorganizando su vida con Lupe Marín, que vivía ahí muy cerca de donde pintaba. El Partido Comunista estaba en la calle de Mesones, de modo que el centro histórico entonces sí era verdaderamente histórico. Esto es el punto. Leal asegura que Vasconcelos lo cita en su despacho cuando ve en la Escuela de Pintura al Aire Libre de Coyoacán que Leal está pintando un campamento zapatista. Esto pues no dejaba de ser un escándalo porque Zapata era, incluso para José Guadalupe Posada, la tila del sur. Posada lo representa como un jinete que va trotando sobre cráneos y huesos, como un auténtico Atila. Pintar un campamento zapatista era reivindicar a un revolucionario mal visto por la prensa reaccionaria, en la cual este oportunista magistral que fue Salvador Novo se encargaba de burlarse de todo lo que estaban haciendo estos muchachos, y de Diego Rivera escribía una cosa que se llamó La Diegada, a manera de la Ilíada. Alberto Dalal la republicó muchos años después y no he logrado conseguirla a pesar de todos mis esfuerzos. Quizá porque nunca se le he pedido al propio Dalal. Eso es el punto. No están preocupados si la técnica, si el fresco en abstracto. Esto forma parte de un proyecto de revolución cultural, educativa, profunda, de una concepción del arte que tiene que ver con las vanguardias que en ese momento se desarrollaban en toda América y en Europa, para desprenderse de los mitos del arte y esto que Benjamin llama el aura artística, el arte como cosa sublime y la genialidad y el público enterado, que es el único que sabe. Ellos estaban metidos a profundidad en la crítica de todo esto, en la discusión de lo indio contra la metafísica de Vasconcelos, que sin embargo aplaudía lo que esos jóvenes hacían. De esta manera, el francesito Charlot se mete tan de lleno a esto que es el primero que da a conocer, junto con un gringuito joven que había llegado invitado por Rivera y que acaba siendo su colaborador en la Secretaría de Educación Pública y en Chapingo, Pablo O'Higgins, los primeros que descubren una raíz popular importantísima en la figura de José Guadalupe Posada. Frente a su taller pasaban y ni lo volteaban a ver la mayoría de los estudiantes. Orozco dice que sí se detenía a verlo, los demás lo ignoraban, así como suelen hacer los profundos estudiantes de disquehumanidades que no voltean a ver todo lo que los está rodeando. De manera pues que lo que creo que hay que rescatarles a Leal y a Charlot, lo que tienen de ejemplar
con Alba de la Canal, con García Caero, es que fundan las instituciones necesarias para una revolución cultural a fondo. Son los que le dan contenido popular y nacional a las proclamas de José Vasconcelos, que tuvo claro la necesidad de apoyar a estos jóvenes, pese a que ellos no comulgaban con las ruedas de la raza cósmica y demás vaciladas que todavía están en el escudo de la Universidad Nacional Autónoma de México, que desde entonces cuenta con universitarios que no se dan cuenta lo que significa ese metafísico lema de por mi raza hablará el espíritu. Muchísimas gracias, maestro. Me gustaría entonces hacer, como a modo de conclusión, una pregunta un poco más abierta y una invitación a las nuevas generaciones de cómo invitarlos a acercarse, si se acercan al muralismo, a la historia del arte, que también se acerquen a esta generación que ha sido un poco delegada por los tres grandes, cómo acercarse a Fernando Leal, a Jean Charlot, qué pueden repensar, qué se puede retomar, qué ejemplos seguir de ellos y qué es importante no olvidar, como a modo, aprovechando que tengo a dos grandes figuras en este conversatorio, me gustaría escuchar su punto de vista, pues sí, como lo mencioné, de conclusión, de invitación, y pues esperando que se generen nuevas cosas a partir de sus comentarios en nuestro público. Yo creo que hay que visibilizar más a estos cuatro personajes. No fueron mencionados mucho Alba de la Canal y Fermín Revueltas. Los mencionó el maestro Hija, que está muy bien porque fueron los cuatro, aunque es estudiarlos más a fondo, seguir su rebeldía, porque en realidad creo que por su rebeldía ya no fueron contratados más. O sea, los que sí podemos decir que fueron los muralistas de Estado fueron Rivera y Montenegro, porque fueron los que siguieron teniendo contratos tras contrato, pese a que incluso cuando renunció Vasconcelos. A esos jóvenes, pues los empezaron a llamar Dieguitos, para su desgracia, porque Diego siempre se ponía como si él hubiera sido su maestro, como si él los hubiera enseñado. Cuando todos se quejaron, absolutamente todos, que solamente les decía cosas que no eran hablando de la técnica. Y hablando del tema, bueno, ellos le ponen el ejemplo, ¿no? Ellos le ponen el ejemplo de qué es lo que deben pintar o qué es lo que deberían poner ahí en los muros para que en el futuro se viera, pues todos, qué es lo que estaba sucediendo en ese momento en el ambiente de la posrevolución. No se dejan tanto llevar por lo que dice Vasconcelos, por lo que les indica. O sea, él quería como otra visión un poco más filosófica, digamos, pero ahí hay una filosofía. Es decir, en el muro de Charlot, lo que mencionaba es los tiempos que pone. O sea, sí es la conquista 1520 en la masacre del Templo Mayor, pero está esta otra parte en la que pone esta figura que parece una figura renacentista, como una mujer rubia con pelo azul y unas flores en un lado, y otra mujer como una virgen bizantina que apenas se alcanzan a ver. De este lado, pues como ya mencionaste, el retrato de Diego Rivera, el de Charlot y el de Leal viendo hacia el muro. ¿Qué es lo que nos trataba de decir? Yo veo ahí como 3 etapas históricas que está manifestando en una sola obra este gran pintor que fue Jean Charlot. En el otro lado, con Fernando Leal, bueno, también veo 3 diferentes etapas que ya mencioné, que son en el mismo momento, pero son diferentes momentos, estados, situaciones entre lo prehispánico, el mestizaje y luego lo poshispánico, ¿no? Entonces, rescatarlas porque ellos, como dije, se van a meter en otra serie de movimientos, como es el estridentismo, continuar con la formación en las escuelas de pintura al aire libre, que eso es bien importante, ya como maestros, como docentes, dar clases a la gente, ir a Tlalpan, ir a la Villa de Guadalupe, irse hasta Tasco, a fundar estas pequeñas escuelas donde acudían los hijos de los campesinos, los hijos de los obreros. O sea, si leemos las biografías de los niños que asistían, decía
quema el tabique, hace adobes, es agricultor como su padre, etcétera. Entonces, ahí está como ya la cercanía con esta población en la que supuestamente Vasconcelos decía que se debería dirigir el muralismo, ¿no? Y repensarlos, revisar que, entonces, ¿por qué no fueron? Porque si eran viejitos, bueno, eran tan grandes como el maestro, el gran maestro, el gran Satuani, ¿por qué no los siguieron contratando? Tuvieron que pasar muchos años para que los volvieran a contratar. Algunos, o sea, Alba de la Canal, pues hasta 35 con Lázaro Cárdenas. Y luego muchos años después en una escuela de Jalapa, en la escuela de economía. Fernando Leal, pues hasta después en el anfiteatro Bolívar, pero en la parte externa, y después con el otro mural que le tumbaron, que fue en Panamá, porque ahí ponía pues también como la lucha de clases, ¿no? Pictóricamente. Entonces sí, creo que habría que hacer una revisión puntual de cada uno de ellos, ver la aportación real que hicieron, porque siempre todo se va a Diego, el que pintó la SEP, que es maravillosa, sí, es maravillosa, pero también ellos tuvieron esta aportación, ellos le indicaron a Diego el camino que tenía que seguir, ¿no? Y que después le rindió mucho, tuvo mucho éxito con esto. Y bueno, ponerlos en su justa dimensión y decir, ellos fueron los que terminaron primero los murales, no fue Diego. Entonces, por eso creo que los que deben llamarse pioneros del muralismo son estos 5 artistas que surgieron de la escuela de pintura, perdón, de la escuela de pintura al aire libre que estaba en Coyoacán y ponerlos al mismo nivel. Esa sería una de las formas de visibilizarlos, de ponerlo en valor, como dicen los restauradores, de ponerlos en valor frente al conocimiento de todos y de la mayoría, porque muy pocos lo conocen. Entonces sí tenemos que trabajar un poco más, como ustedes lo están haciendo con estos conversatorios. Muchísimas gracias. Maestro, por favor, nos encantará escuchar escritor, colaborador de periódicos como El Nacional, que fue el periódico oficial del Estado mexicano y del PNR, hace una parábola en un escrito que está en el libro El arte y los monstruos, reeditado por el Politécnico en los años 70 y que seguramente ahora a nadie se le va a ocurrir republicarlo siendo un documento tan importante. Cuenta Leal de un personaje que está esperando en una residencia muy rica a que venga su dueño a atenderlo, y está a un lado de un cortinero con una cortina pesada de brocado, con hilos dorados y plateados, muy elegante, que tiene un cordón alado también con un tejido muy caro y muy elegante. Le da curiosidad, jala el cordón, se le viene encima la cortina, el cortinero, el dintel de la ventana se parte en pedazos y se le viene encima, se rompen los cristales de la ventana, se abre el balcón, se parte en pedazos, se abre una grieta en la calle, brinca él afuera y sale gritando, perdón, no quise hacerlo, no fue a propósito, etcétera. Era el terremoto de San Francisco y este baboso creía que había sido su culpa. Es una gran parábola acerca de los 3 grandes. Llegan de Europa, se ven envueltos en un movimiento cultural importantísimo y creen que ellos son de veras los 3 grandes y que ellos son los responsables de todo lo que está ocurriendo. Y luego, los más fifís de los historiadores y críticos meten a Tamayo para darle razón al chistosito de Cardosa y Aragón, comunista el guatemalteco, que decía los 3 grandes fueron 2 Orozco. De modo pues
que esta es la cuestión. Primera gran lección, tenemos que poner en crisis nuestra historiografía del arte mexicano, fundada en cosas que no son ciertas. Acentúo dos: el mito de los tres grandes, que no lo son como responsables del muralismo, porque el muralismo no solo abarca pintar en los muros, sino esa gran revolución cultural hecha por la generación de Leal, Charlot, García Caero, Alba de la Canal, y las escuelas que fundaron, la de talla directa tan importante, después la primera galería en la CEP, las bibliotecas, escuelas para trabajadores, etcétera. Una revolución cultural autogestiva que culmina con llevando a Diego de directora a la Escuela Nacional de Artes Plásticas, fundando el grupo 3030, sumamente vanguardista. Primera lección, revisar nuestra historiografía. Advertir, en segundo lugar, como lo hacen dos investigadoras peruanas, de nombres, de apellidos extranjeros, Magluf y Beverly Adams, en una maravillosa exposición clandestina que puso Bellas Artes porque no informó ni nadie se dio cuenta de que había una extraordinaria exposición dedicada a la revista Amauta de José Carlos Mariátegui, este comunista ejemplar, sintetizable en su expresión, peruanicemos al Perú, el que se formó conociendo a Gramsci, conociendo a Benedetto Croce, aplicando toda esta revolución estética a la fundación del Partido Comunista, peleado con la línea soviética al incluir la cuestión indígena. Estas mujeres organizan esa exposición, hacen un libro sensacional que, por favor, compañera Valentina, hay que presentarlo en el Museo de Arte Moderno, Redes de Vanguardia. Hay que presentarlo y darlo a conocer porque es importantísimo. Es un libro contra el mexicocentrismo, de suponer que aquí el Manifiesto de Siqueiros de 1921, que sí es muy importante, tanto que no hay nadie que lo pele para hacer una celebración en este año en que se cumplen 100 años del Manifiesto a los Plásticos de América, 3 llamamientos a los plásticos de América, lanzado en la revista Vida Americana desde Barcelona. Taibo II, si nos oyes, por favor, publica los 3 llamamientos con el manifiesto del Sindicato de Obreros Técnicos, Pintores y Escultores. Saldrá un librito padrísimo ahora que estás publicando a nuestros clásicos. Contra el mexicocentrismo, las vanguardias sudamericanas. Solo mencionaré la figura de Juan Marinello, miembro de los minoristas de Cuba. Me encanta el nombre porque es asumir que siempre seremos minoría. Los comunistas siempre hemos sido minoría y por eso nos va como nos va. Bueno, de eso hablamos otro día porque terminaría bañado en llanto. Juan Marinello, minorista, propagandista de la vanguardia por todo Sudamérica, acá en México, se suma a ese grupo de extranjeros maravillosos, investigadores del arte popular, una línea que tiene que ver con un proyecto de nación que concreta la generación de Leal, Charlot y compañeros. Esa línea popular tiene en el libro de Anita Brenner al respecto, en la revista Mexico Folkways, que da lugar a que publique Diego Rivera textos escandalosos sobre los murales de la Pulquerías, la crítica al barroco sirio-libanés, como se burla de
de las fachadas de yeso de Chapultepec Heights, como se llamaba, a las lomas de Chapultepec, a donde se iba toda nuestra burguesía cursi desde entonces. Ahora prefiere recurrir al minimalismo y a otras vaciladas que están de moda. Toda esta línea popular es necesario darle su lugar en la crítica al humanismo vacío, no tanto de Vasconcelos, de la raza y el espíritu, puesto en acción por Leal, por Charlot, por Fermín Revueltas, que es un asombro. No sé quién es Carla Surián, quisiera conocerla. Tiene un libro catálogo magnífico, la debieran invitar, si no es que ya la invitaron, en donde desde el título le da a la clave. Constructor de espacios, Fermín Revueltas, vitralista extraordinario, deja proyectos de murales integrados a la arquitectura. Murió a los 38 años, ya no le dio tiempo de hacer el mural en el Monumento Obregón, en un concurso en donde le ganó a muralistas como O'Gorman y como Rivera. Esto exige una crítica a fondo a nuestra historiografía. Esta es la gran lección. Jóvenes del mundo, no por edad, que están preocupados en otras cosas, que perdió el América con el Cruz Azul, por ejemplo, que es un escándalo, sino que a aquellos que quieren en serio reconstruir la historia de este país con la incorporación de todo aquello que ha estado sujeto a mitos y ritos de Estado. Esto es la gran lección que creo que debiéramos de seguir y darle toda la importancia a la generación de Leal, de Charlot y de sus compañeros, que formularon una revolución cultural educativa de fondo, con autogestión educativa, con salir al campo, tal como señala la maestra Guillermina Guadarrama. De manera que esto es la gran lección que habría que asumir, la necesidad de la crítica histórica radical para poner en crisis los mitos y los ritos. Solo termino recordando una esquina en la subida al anfiteatro Bolívar, pintado por Rivera, tan atrasado que lo único que se le ocurre es pintar a las musas, y bueno, ya cuando ve lo que los chavos están haciendo, pinta a esta artista cómica Lupe Rivas Cacho con sus trencitas así de indígena, pero pues hasta llega pintar a esta mujer guapísima, ojos verdes, que todo el mundo se andaba ligando y que se dejaba ligar. Nahui Olin. Nahui Olin, sí. Bueno, eso pues, en la subidita, ojalá le sacaran una foto y por ahí la ponen cuando den a conocer este memorable conversatorio a los pueblos del mundo. En la esquinita, en la subida, en el arranque de la escalera, hay un conjunto fundamental de Leal, que es un obrero, un campesino y un negro. El problema de los negros, que también se echa a andar con la crítica de estos grupos de vanguardia, con las redes de vanguardia. Ya andaba Nicolás Guillén
más adelante escandalizando con poemas como Songoro Kosongo, y Alejo Carpentier con Ekwe Yambao, una novela de título que por sí mismo indica para dónde va la cosa de la reivindicación de los negros. Hasta en Puno, cerca del lago Titicaca, un grupo de vanguardia de reivindicación de los negros. Y bueno, hacen bien porque el propio lago tiene un misterioso nombre muy sonoro a la manera de lo que se reivindica de los negros, el lago Titicaca. Y bueno, ya para qué hablar de lo que pasa en el Caribe y tanto que le debemos a Haití, que debiéramos hacerle un homenaje a sus aportaciones culturales, el primer país que proclama su independencia, el país que invita a Simón Bolívar a que le siga correteado por todos los ejércitos reaccionarios, de manera pues que esto va con lo negro y con la reivindicación que dio lugar a todo el movimiento internacional que llegó hasta África, el movimiento de la negritud. No hay que olvidar que Fanon es de Martinica y que por allí Jacques Proumen, Jean-Stepan Alexis y demás. Crítica radical a nuestra historiografía. No le crean nada a sus profesores de historia del arte, no les digan nada y ustedes hagan su seminario aparte, como hicimos nosotros con el taller de arte e ideología y el Frente Mexicano de Trabajadores de la Cultura y el grupo de los antropófagos a fines de los 20 en Brasil, que decían hay que comernos todo, que lo que no sea nutritivo lo vamos a arrojar, y lo que decía en esos años 20 un grupo que se llamaba Abre Alas, que decía que estábamos unidos por el hígado para marchar en una sola dirección. Nos volvimos caníbales. La generación actual se rascó, apareció el antropófago y gruñó. Amigos, pueden ir poniendo el caldo a hervir. Estamos unidos por el hígado. Para terminar con una cita de Marx, esto es ni más ni menos lo que nos preocupa desde entonces, desde los tiempos de Marx a los comunistas, hacer que la desazón, hacer que la violencia se convierta en rabia organizada, platica Marx en su correspondencia con uno de sus amigos, el comunista Ruge. Y a esto contribuyeron fundamentalmente esta generación de jóvenes que hicieron todo el planteamiento de una revolución cultural. Leal tuvo la desgracia de que le borraran su mural, el Neptuno encadenado, con justa razón, por el que en el Muero Canal, un gran Neptuno encadenado, el pueblo encadenado, claro que al primer pretexto la ocupación yanqui lo destruyó. Todo esto hay que darlo a conocer. Presentemos, compañera Valentina, el libro de Redes de Vanguardia. Por supuesto que sí, yo me comprometo, nos organizamos y presentamos este libro a nuevas generaciones y abrimos estos nuevos espacios para que las nuevas generaciones de historiadores del arte sean rebeldes en su manera de estudiar y se puedan contar nuevas historias, se puedan abrir nuevas líneas, nuevas reflexiones y encontrar qué nos sigue preocupando desde entonces, qué se ha resuelto y qué falta por resolver. Muchísimas gracias a ambos. Creo que es muy enriquecedor escucharlos. Creo que es muy enriquecedor también los consejos y qué mejor hablar desde dos figuras que lamentablemente la fortuna crítica no ha sido muy favorable, pero nunca es tarde para empezar. Agradezco muchísimo que nos hayan permitido escucharlos, por su tiempo, por sus consejos y, por supuesto, Redes de Vanguardia se presenta en el Museo de Arte Moderno, lo organizamos, invitamos a más gente.
Como Muchísimas parte gracias. de la creación del homenaje a los 3 llamamientos a los Plásticos de América y al centenario también de la primera hoja actual del estridismo con el escandaloso grito de "Muera el cura Hidalgo", contra el patrioterismo, viva el mole de guajolote. Todo esto y el humor incluido, que le molesta tanto a los solemnes académicos que nunca se atreverán a reír con sus estudiantes. Y qué mejor el Museo de Arte Moderno para poner sobre la mesa estos temas actuales y de antaño. Por supuesto, el Museo de Arte Moderno es para todo y pues qué mejor que de aquí salga otro conversatorio y que esperemos que pueda ser presencial para que tenga un poquito más de sabor y podamos tener invitados de frente y abrir al diálogo. Por supuesto que sí. Pues muchísimas gracias. Un placer para todos y todas y siempre será su casa, el Museo de Arte Moderno. Muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Gobierno de México.